El mejor regalo que puedes darme es que te vayas de mi vida para siempre. Eso me dijo Valeria, mi hija, la misma a quien di a luz un 14 de marzo, hace 38 años. Me lo dijo mirándome directo a los ojos, con una frialdad que nunca antes había cruzado su cara, sosteniendo sin abrir el paquete que yo había envuelto la noche anterior con papel azul y una cinta plateada. Lo que ella no sabía en ese momento, lo que ninguna de las dos podía imaginar, era que 22 días después se despertaría en una casa en silencio absoluto, encontraría algo sobre la mesa de la cocina, y antes de terminar de leerlo, se sentaría en el piso de cerámica fría con las manos temblando y los ojos fijos en el vacío. No hubo gritos ni escenas. Soy Patricia Morales. Tengo 61 años. Y a lo largo de ellos aprendí algo que no viene en ningún libro: a observar con precisión cuando algo está gravemente mal, a registrar cada detalle sin dejar que la emoción nuble el juicio y a esperar el momento exacto para actuar. Durante los últimos 2 años había estado aplicando esa misma disciplina, con la misma frialdad con la que había enfrentado las peores crisis de mi vida, dentro de la casa de mi propia hija. Tomé mi bolsa del respaldo de la silla. Saqué el sobre con el arriendo del último mes. 450 pesos. Los conté sobre la mesa, uno por uno, en silencio. Los dejé junto al regalo que Valeria jamás abriría. Y antes de salir, me volteé una sola vez y dije con una calma que incluso a mí me sorprendió: el recibo queda ahí. Por lo demás, recibirás noticias mías en 22 días. Ella no respondió. No hizo falta. Cerré la puerta, sin una sola mirada atrás. 22 días. Eso es todo lo que tardó en derrumbarse todo lo que ella creía tener. Para entender ese momento, necesitas conocer la historia desde el principio, porque lo que ocurrió ese 14 de marzo no fue una pelea aislada. Fue el punto final de 2 años de heridas pequeñas y acumuladas, de señales que yo misma elegí ignorar, de excusas que me inventé para no ver lo que tenía frente a mí. Mi nombre es Patricia Morales. Crecí en una familia trabajadora, la mayor de 3 hermanos. Mi madre planchaba ropa ajena para completar el gasto de la semana. Mi padre trabajaba doble turno porque con uno solo no alcanzaba. Nunca vivimos en la abundancia, pero sí en algo que vale mucho más: la certeza de que cuando uno da su palabra, la cumple. Que el sacrificio tiene dignidad. Que lo que uno construye con honestidad, nadie te lo puede quitar. Me gradué de enfermería a los 23 años. Pasé 12 en urgencias y luego 16 en cuidados intensivos. En ese tiempo, aprendí a reconocer cuándo alguien está a punto de colapsar antes de que los monitores lo detecten. Aprendí a mantener la cabeza firme cuando el corazón quiere huir. Y aprendí, sobre todo, que hay heridas que no aparecen en ninguna radiografía. Me casé con Eduardo a los 27. Tuvimos a Valeria 2 años después. Vivimos una vida ordinaria con sus alegrías y sus apuros, como todas las familias. Cuando Eduardo falleció, hace 9 años, un jueves de septiembre, a las 6:17 de la tarde, de un infarto que llegó sin señal de aviso, el piso se abrió debajo de mis pies. Pero me sostuve. No tenía alternativa. Fue entonces cuando conocí mejor a Rodrigo, el hombre que se convertiría en el esposo de Valeria. Al principio tenía ese encanto que te desarma sin pedir permiso. Siempre respetuoso, siempre con el comentario preciso, siempre con una sonrisa lista como si la hubiera practicado frente al espejo. Doña Patricia, qué alegría verla. Doña Patricia, usted siempre tan bien. Yo pensaba, qué buena persona le tocó a mi hija. Nadie me advirtió que hay personas que perfeccionan esa sonrisa precisamente porque saben lo que necesitas escuchar. Cuando me jubilé, a los 59, Valeria me propuso mudarme con ellos. Mamá, ¿para qué gastas en renta sola? Aquí tienes tu cuarto, tienes compañía y de paso nos ayudas con los gastos. Me pareció lógico, me pareció hermoso incluso. La imagen de la familia reunida bajo un mismo techo, como cuando yo era niña. Vendí los muebles que sobraban, empaqué lo que me cabía en 4 cajas y una maleta,
y un lunes de febrero crucé esa puerta por primera vez no como visita, sino como residente. Así empecé a pagar el precio de haber confiado demasiado rápido. Los primeros días transcurrieron en calma. Pagué el arriendo sin que me lo pidieran. Compré los víveres de la semana. Limpié la casa de lunes a viernes. Preparé la comida desde el desayuno hasta la cena. Era, si lo piensas despacio, el trabajo de una empleada de tiempo completo. Solo que yo no recibía sueldo. Yo pagaba por hacer ese trabajo. 450 pesos al mes de arriendo, más los servicios, más el mercado semanal, más, sin saberlo todavía, algo que no tiene precio. Pero antes de seguir contándote todo esto, necesito pedirte algo. Si llevas unos minutos escuchando esta historia y algo de lo que te digo te está llegando, te pido que revises si ya estás suscrito al canal y que dejes tu like. Y dime en los comentarios desde qué parte del mundo me estás escuchando. ¿Estás en México? ¿En Colombia? ¿En Argentina? ¿En España? ¿Tal vez en los Estados Unidos? De verdad quiero saber hasta dónde está llegando mi historia, porque cuento todo esto por las personas que alguna vez dieron todo de sí mismas y no recibieron nada a cambio. Si eso te resulta familiar, este canal es para ti también. Volvamos a esa primera semana en la casa de Valeria. La cocina olía a frijoles que yo había puesto a cocer desde las 7 de la mañana. La luz de la tarde entraba oblicua por las ventanas del comedor. Esas ventanas que yo fregaba cada jueves con vinagre y papel periódico para que no quedaran manchas. Todo se veía en calma. Todo olía a normalidad. Pero mis manos, las mismas que 38 años de trabajo habían entrenado para mantenerse firmes, sosteniendo una vía intravenosa, sentían un hormigueo que no supe nombrar en ese momento. Fue un martes, 6 semanas después de haberme mudado, cuando escuché a Rodrigo hablar por teléfono en el pasillo con voz baja, aunque no suficientemente baja. No te preocupes, ella paga el arriendo y encima deja la casa en orden. ¿Por qué le iba a pedir que se fuera? Se reía. Dejé la cuchara sobre la estufa. No dije nada, pero tomé mi teléfono y escribí en las notas: 27 de marzo, 8:43 de la noche. Primera señal. No sabía todavía para qué lo guardaba. Solo sabía que una enfermera nunca descarta un síntoma. Y eso, aunque pequeño, era un síntoma. ¿Quieres saber qué fue lo que me hizo quedarme en esa casa durante 2 años completos, viendo lo que no debía ver, aguantando lo que no debía aguantar, pagando lo que no debía pagar? El amor. Simple y doloroso, como siempre lo es cuando no te lo devuelven igual. Pero la historia que voy a contarte no termina con ese amor. Termina con algo mucho más poderoso. Termina con la verdad. Guardé ese recuerdo como guardaba todo. En silencio, en el fondo de algo que todavía no tenía nombre. Como si hubiera aprendido, sin que nadie me lo enseñara, que ciertas cosas solo se sostienen cuando se guardan. Los meses que siguieron transcurrieron en una mezcla extraña de rutina y tensión. Rodrigo seguía siendo amable en la superficie. El tipo de amabilidad que se siente falsa, como cuando alguien abre la puerta no por cortesía, sino para que lo vean abrirla. Saludaba de beso cuando llegaba. Preguntaba cómo me había ido. Pero sus ojos, mientras yo hablaba, se iban siempre a otro lado, como si mis palabras fueran ruido de fondo en su propia casa, como si yo fuera mueble y no persona. Valeria, en cambio, empezó a cambiar de una manera que yo no supe nombrar hasta mucho después. Era una transformación lenta, casi invisible, como cuando una planta va perdiendo color sin que te des cuenta, hasta que un día la ves y ya no queda nada verde. Yo la miraba y buscaba señales, como buscaba signos vitales en mis pacientes, con cuidado, con miedo, con la esperanza de equivocarme. Dejó de llamarme mamá con esa familiaridad de siempre. A veces me decía Patricia, con una distancia que dolía más que cualquier insulto. No era rabia, era peor, era indiferencia disfrazada de nombre. Y yo, que había pasado 38 años aprendiendo a leer los signos vitales de personas que no podían hablar, empecé a leer los suyos con el mismo cuidado, con la misma precisión, con el mismo peso en el pecho,
Algo se estaba apagando en mi hija. ¿Quieres saber cuándo entendí el tamaño real de lo que estaba ocurriendo? No fue en una pelea. No fue en una crisis. Fue un domingo de agosto, cuando preparé el almuerzo que Valeria me había pedido el viernes anterior. Caldo de pollo con fideos, arroz con verduras y arroz con leche, el mismo postre que yo le preparaba desde que era niña y que ella decía que era lo mejor del mundo. Lo había dicho tan convencida, tantas veces, que yo lo había convertido en un ritual, en una forma de decirle que la quería sin usar palabras. Tardé 3 horas. Rodrigo llegó al mediodía, miró la mesa con un gesto que era apenas una arruga en la frente y dijo: «Ya comí». Salí a desayunar con unos clientes y se extendió. Se sirvió agua del garrafón, entró a la sala y encendió el televisor. No dijo gracias, no dijo nada más. Valeria me miró desde la puerta de la cocina y en lugar de decir algo, tomó un plato pequeño, se sirvió poco y lo llevó a la sala para comer junto a él. No me miró al pasar. O quizás sí me miró, y en ese instante fue peor. Me senté sola a la mesa que había preparado. El olor a caldo llenaba toda la cocina. El arroz con leche todavía estaba caliente. Y comí en silencio, mirando la silla vacía al frente, pensando en los domingos que Valeria y yo habíamos compartido en esa misma mesa años atrás, cuando Eduardo vivía, cuando la vida era simple y sabía a comida hecha con amor. Cuando sentarse juntas a comer era suficiente. Cuando no hacía falta más que eso. Eso es lo que algunos no entienden. El dolor no siempre llega con gritos. A veces llega con una silla vacía y un plato sin tocar. Terminé de comer, lavé los trastes y guardé las sobras. Y antes de que me diera cuenta, ya estaba escribiendo en mi teléfono. 19 de agosto, 12:30 de la tarde. Segunda señal. Pero eso todavía no era lo peor. Lo peor vino 3 semanas después. Hay un momento que no he podido olvidar, aunque lo he intentado muchas veces. Era un martes a las 5:18 de la tarde, el 12 de septiembre, cuando Rodrigo llegó temprano del trabajo y me encontró en mi cuarto organizando una caja con fotografías viejas. Fotos de Valeria de niña, de mi boda con Eduardo, de mi graduación de enfermería. Las estaba acomodando sobre la cama, despacio, con ese cuidado que uno tiene cuando toca cosas que ya no puede recuperar. «¿Cuánto va a durar ese desorden?», me preguntó desde el marco de la puerta. No era una pregunta. Era una advertencia vestida de signo de interrogación. Le expliqué que solo estaba ordenando mis cosas, que en media hora recogía todo. Me miró con esa expresión que he visto solo en personas que no tienen respeto, pero sí tienen poder dentro de un espacio, y dijo: «Es que tenemos visitas este fin de semana, y ese cuarto va a hacer falta». Nadie me había avisado de ninguna visita. Me levanté, guardé las fotos, doblé la cobija y salí del cuarto sin decir una palabra, sin dar explicaciones, sin pedirle permiso para existir dentro de ese espacio que también era mío, o que yo creía que era mío. Pero antes de cerrar la puerta, noté que Rodrigo sonreía. No era la sonrisa de alguien que resolvió un problema. Era la sonrisa de alguien que acababa de medir hasta dónde podía llegar, y había descubierto que podía llegar bastante lejos. Tomé mi teléfono. 12 de septiembre, 5:18 de la tarde, y agregué debajo: me sacó del cuarto sin previo aviso. Guardé captura del mensaje de texto de Valeria, donde confirmaba que ella tampoco sabía nada de ninguna visita. Ese detalle era importante, que Valeria tampoco sabía, o eso quería yo creer todavía. Déjame contarte algo que pasó en octubre, porque sin eso no entenderás lo que vino en noviembre. Valeria llegó un viernes por la tarde con una bolsa de ropa nueva, 3 blusas, unos pantalones y unos zapatos de tacón que brillaban bajo la luz de la sala. Rodrigo se acercó, revisó cada prenda con esa actitud de quien evalúa sin pedir permiso y dijo: «Bien, ya era hora de que renovaras el closet». Lo dijo como si la ropa fuera un logro suyo, como si él hubiera decidido que era el momento. Y yo pensé en las semanas anteriores, cuando Valeria me había pedido prestados 2,000 pesos para completar el pago de su tarjeta. «Mamá, es solo esta vez, te lo juro». 2,000 pesos que le di sin dudar, porque soy su madre y las madres no preguntan cuándo dan. Las madres simplemente dan. No dije nada.
pero guardé el comprobante de la transferencia, con la fecha, el monto y el mensaje exacto que ella me envió pidiendo el dinero, igual que guardaba todo lo demás. Fue entonces, en ese octubre de señales acumuladas, cuando ocurrió algo que casi me convenció de que me había equivocado en todo. Rodrigo llegó un sábado por la tarde con una bolsa de pan dulce, el que a mí siempre me ha gustado, conchas y cuernitos recién horneados, y me dijo con una voz que no le había escuchado antes: «Doña Patricia, sé que a veces soy brusco. No es mi intención. Usted merece más respeto del que yo le he tenido. ¿Me perdona?». Lo miré a los ojos. Busqué en su cara algo que me dijera si era verdad o era teatro. Y yo, que había aprendido a desconfiar de las sonrisas que llegan preparadas, sentí algo que no debería haber sentido: esperanza. Esa esperanza pequeña y frágil que uno guarda en algún rincón que el cansancio no ha alcanzado todavía. Le dije que sí, que todo estaba bien, que lo entendía. Me avergüenza admitirlo, pero así fue. Las 2 semanas siguientes fueron distintas. Rodrigo saludaba al llegar. Preguntaba si necesitaba algo del mercado. Una tarde incluso llegó con una planta pequeña para el balcón y dijo: «Pensé que le gustaría». Y sí me gustó, más de lo que debería. Empecé a pensar que me había equivocado, que el cansancio me estaba haciendo ver sombras donde no las había, que Rodrigo era un hombre complicado, sí, pero no un mal hombre, que quizás yo también había fallado en algo, que quizás la convivencia es siempre difícil y yo lo había juzgado demasiado pronto. Guardé el teléfono, dejé de anotar. Y entonces llegó diciembre. Pasé las primeras 2 semanas preparando todo para la Navidad. Decoré la sala, compré el pavo, los ingredientes para el ponche, los romeritos y los buñuelos. Gasté 3,200 pesos de mis ahorros porque quería que esa Navidad fuera especial. Porque hacía 9 años que no teníamos una Navidad completa, desde antes de que Eduardo se fuera, y yo necesitaba recuperar eso. Necesitaba sentir, aunque fuera por una noche, que todavía éramos una familia. El 24 de diciembre, a las 11:14 de la mañana, Rodrigo entró a la cocina donde yo llevaba 5 horas cocinando, tomó su chamarra del gancho detrás de la puerta y dijo sin siquiera voltear a verme: «Nos vamos a casa de mis papás, van a haber más gente allá, los esperamos si quieren venir». Los esperamos. No me invitaba, me toleraba como opción, una opción que podía tomarse o dejarse sin que eso cambiara nada para nadie. Rodrigo cerró la puerta. Valeria no volteó a verme al salir. O si volteó, fue solo un instante. El tipo de mirada que no deja rastro. Me quedé sola en esa cocina que olía a ponche hirviendo y a pavo que todavía tardaba 2 horas en estar listo. Le di la Navidad. Le di los 3,200 pesos de mis ahorros. Le di las 5 horas de pie frente a la estufa. Le di el olor a buñuelos que ella me pedía cada diciembre desde niña. Le di la mesa puesta y las velas encendidas. Le di todo. Y ella se fue sin mirarme. Tomé el teléfono. 24 de diciembre, 11:14 de la mañana. Volví a anotar. Y ya no paré. Pero antes de contarte lo que pasó después de esa Navidad y lo que empecé a descubrir en enero, algo que lo cambiaría todo, necesito que entiendas algo. En ese momento yo todavía no sabía qué iba a hacer con todo lo que estaba guardando. Solo sabía que mis manos documentaban lo que mi corazón todavía no quería procesar, que escribir era la única manera que tenía de no perderme a mí misma en medio de todo eso. Lo que no sabía entonces era que esa Navidad solitaria no había sido casualidad, había sido un plan. Enero llegó con frío y con revelaciones, con esa mezcla extraña que tienen los comienzos de año, la ilusión de que algo puede cambiar y la certeza, en el fondo, de que todo sigue igual. El primer lunes del año, el 6 de enero, a las 9:22 de la mañana, encontré el teléfono de Valeria sobre la barra de la cocina mientras ella estaba en el baño. No lo tomé para espiar. Lo tomé porque vibró y creí que podía ser algo urgente. En la pantalla apareció un fragmento de una conversación antigua con Rodrigo. Era del 3 de diciembre, 3 semanas antes de Navidad. Ya coordiné lo de Nochebuena. Si preguntan, decimos que fue decisión de último momento. Lo leí 2 veces.
Las palabras no cambiaron. Puse el teléfono exactamente donde estaba. Me serví un vaso de agua. Y me quedé parada frente al fregadero durante no sé cuánto tiempo, mirando el chorro del grifo sin verlo realmente, escuchando el agua caer como si ese sonido pudiera ordenar algo dentro de mí que se acababa de desarmar. No había sido una decisión espontánea. Lo habían planeado semanas antes. Y Valeria lo sabía. Eso era lo peor. Que Valeria lo sabía. Que había estado sentada a mi lado esos días previos, me había pedido el caldo, me había visto decorar la sala y no había dicho nada. Que el silencio también puede ser una forma de traición. Tomé mi teléfono y escribí en mis notas. 6 de enero, 9:22 de la mañana. Y guardé una captura de lo que había alcanzado a leer. En ese momento, todavía faltaban más de 2 meses para ese 14 de marzo. Faltaban muchos días para que Valeria me mirara a los ojos y me dijera esas palabras. Pero el reloj ya había empezado a correr, aunque yo todavía no lo supiera. Las semanas que siguieron trajeron una versión nueva de Rodrigo. Una que yo no había visto antes. Había dejado de hacer el esfuerzo de parecer amable. Ya no saludaba al llegar. Ya no preguntaba cómo me había ido. Si nos cruzábamos en el pasillo, pasaba sin verme, como si yo fuera parte del mobiliario de la casa. Una mesa, una lámpara, algo que está porque es útil, pero que nadie nota realmente. Algo que puede moverse sin preguntar, reemplazarse sin duelo. El frío más difícil de aguantar no es el del invierno. Es el de las personas que deciden que ya no vale su atención. ¿Sabes qué fue lo peor de ese mes? No fue el silencio de Rodrigo. Fue el silencio de Valeria, que adoptaba ese mismo frío sin que nadie se lo pidiera, como si lo hubiera aprendido de tanto mirarlo a él, como si la indiferencia fuera un idioma que se aprende por convivencia sin darte cuenta, hasta que un día lo hablas con fluidez. Y entonces llegó el martes 21 de enero a las 8:05 de la noche. Estaba recogiendo la cocina después de cenar cuando Rodrigo entró con una hoja impresa y la dejó sobre la mesa sin decir nada. Me acerqué. Era un presupuesto de plomería. 4,800 pesos. Una fuga de agua en el baño de servicio que llevaba semanas goteando. Hay que arreglarlo, dijo, y se fue a la sala. No preguntó, no explicó. Simplemente dejó el papel ahí, como quien pone una cuenta frente a alguien que ya sabe que tiene que pagarla, sin cortesía, sin siquiera la pretensión de que era una conversación. Esperé a que Valeria pasara por la cocina. ¿Qué es esto?, le pregunté, señalando el papel. Ella no me miró. Abrió el refrigerador, sacó una botella de agua y dijo: Rodrigo dice que ya que vives aquí, sería justo que también contribuyeras al mantenimiento, ya que vives aquí. Como si llevar casi 2 años pagando arriendo, cubriendo los servicios, haciendo el mercado semanal y trabajando sin un peso de sueldo no fuera suficiente contribución. Como si mi presencia fuera un favor que ellos me hacían y no una parte viva de ese hogar que yo sostenía con mis manos todos los días. Me quedé en silencio. Valeria salió de la cocina sin esperar respuesta. No discutí. No levanté la voz. Tomé la hoja, la doblé en 4 y esa noche la agregué a la carpeta que había empezado a construir en mi cuarto. Una carpeta con copias de todos los recibos, capturas de mensajes, fechas y notas escritas con letra apretada y precisa. La carpeta ya tenía 29 páginas. 29 páginas de cosas que nadie debería tener que documentar dentro de su propia familia. Y en ese momento, yo todavía no sabía para qué me serviría exactamente. Solo sabía que seguiría llenándola. Pero antes de contarte lo que pasó en febrero y lo que descubrí, algo que cambiaría todo lo que yo creía entender, quiero preguntarte algo. Porque hay momentos en esta historia en que me pregunto si estoy sola. ¿Alguna vez confiaste completamente en alguien que amabas y descubriste que esa confianza estaba siendo usada en tu contra? ¿Alguien que debía estar de tu lado eligió deliberadamente no estarlo? Escríbelo en los comentarios. Porque hay algo que sana cuando sabes que no estás caminando sola por ciertos caminos. Cuando descubres que el dolor que creíste único tiene el nombre de otra persona también. Volvamos a febrero. El lunes 3 de febrero, a las 7:14 de la mañana, me desperté con fiebre.
38.6. Lo sé con exactitud porque lo primero que hice al sentir el malestar fue buscar el termómetro, igual que hacía siempre, igual que había hecho por décadas con personas que no podían medirse solas. 38 años de oficio no se olvidan, aunque uno sea el paciente. Me quedé en cama. Nadie tocó la puerta de mi cuarto en todo ese día. Ni a las 10 de la mañana, ni al mediodía, ni a ninguna hora. Solo el silencio de una casa que se movía a su ritmo, sin considerar que yo podía necesitar algo. A las 2:30 de la tarde, cuando el hambre fue más fuerte que el cansancio, salí al pasillo arrastrando los pies. La casa olía a sopa recién hecha. Valeria había cocinado. Había 2 platos servidos sobre la mesa. 2. Ella levantó la vista cuando me vio aparecer desde el pasillo. En su cara vi algo que tardé en identificar. No era crueldad. Era algo más incómodo que eso. La incomodidad de alguien que sabe que está haciendo algo malo y ha decidido seguir haciéndolo de todas formas. Una expresión que he visto pocas veces en mi vida y que siempre me ha parecido más difícil de perdonar que la maldad directa. No sabía que ya estabas despierta, dijo. Me serví lo que quedaba en la olla. Comí parada en la cocina porque no había silla libre. De pie, con fiebre, comiendo los restos de una sopa que mi hija había preparado para 2 personas, sabiendo que yo estaba enferma en el cuarto de al lado. Pasé 3 días con fiebre en mi cuarto. 3 días sin que nadie llevara agua, sin que nadie preguntara si necesitaba algo, sin que nadie pusiera la mano en la puerta con la sencillez básica de quien cuida. Solo una vez, el miércoles 5 de febrero a las 9:00 de la noche, Rodrigo abrió la puerta unos centímetros y dijo: ¿Ya se te va a quitar lo de la tos? Se escucha hasta la sala. No respondí. Esperé a que cerrara la puerta, y me quedé mirando el techo hasta que dejé de temblar, hasta que el cuerpo se calmó y el corazón también, cada uno a su manera. Pero entonces llegó el viernes 7 de febrero, a las 6:45 de la tarde. Y por un momento, solo por un momento, creí que me había equivocado en todo. Rodrigo dijo en la cena que había invitado amigos para ver un partido el sábado. Vamos a necesitar la sala libre desde las 4. Y si puedes preparar algo de botana, doña Patricia, se agradecería. No preguntó. Informó y asignó. Como se le da una instrucción a alguien que no tiene opción de negarse. Valeria puso la cuchara sobre el plato, y por primera vez en meses la vi mirarlo a él directamente, con una firmeza que yo no le había visto en mucho tiempo, quizás en todo el año. Rodrigo, mi mamá no es el servicio de la casa, dijo. El silencio fue tan denso que podía saborearlo, metálico, como el aire antes de una tormenta, como el segundo exacto antes de que algo se rompa. Rodrigo la miró. Una mirada larga, sin palabras, sin movimiento. Una de esas miradas que no necesitan voz para decir todo lo que quieren decir. Y Valeria bajó los ojos. Bueno, no importa, yo compro algo en la tienda mañana, dijo ella, con la voz ya reducida a un hilo. Tan delgada que casi no llegaba. En 3 segundos se había ido. La Valeria que había asomado por un instante había vuelto a desaparecer, como una llama que prende y se apaga antes de que puedas calentarte. Me levanté. Llevé mi plato al fregadero y lo lavé despacio, oyendo el agua correr entre mis manos todavía débiles por la fiebre. Sentí cada gota como si tuviera peso. No dije nada, pero en ese momento entendí algo que me costó semanas aceptar del todo. Valeria no era solo una esposa presionada, era alguien que elegía cada día, con cada silencio, con cada mirada al suelo, con cada vez que abría la boca y luego la volvía a cerrar. No era una víctima pasiva de lo que ocurría en esa casa, era una participante, y esa distinción lo cambiaba todo, y esa elección también me incluía a mí. Solo faltaban 35 días para ese 14 de marzo. Y lo que descubriría en los próximos días cambiaría completamente la forma en que yo entendía todo lo que había vivido en esa casa desde el principio. Algo que Rodrigo jamás pensó que yo encontraría. Fue el sábado 8 de febrero cuando lo encontré. No lo busqué. Fue de esas cosas que llegan solas cuando menos las esperas,
como los diagnósticos que nadie quiere dar, pero que igual aparecen en los resultados, como cuando el cuerpo ya sabe algo que la mente todavía se niega a procesar. Rodrigo había pedido que limpiara el estudio antes de que llegaran sus amigos. Lo hice sin comentarios, igual que siempre, con la misma calma con la que había aprendido a hacer muchas cosas en esa casa, sin quejarme, sin pedir explicaciones, sin ocupar más espacio del que me dejaban. Mientras pasaba el trapo húmedo sobre el escritorio, un fajo de papeles resbaló de una carpeta mal cerrada y cayó al suelo. Los recogí, y entonces, sin querer, vi. Eran estados de cuenta. El último corte de una tarjeta de crédito con un saldo de 42,000 pesos, y debajo, el comprobante de una cena en un restaurante del centro. 2 personas, 3,800 pesos en una sola noche. Una noche, lo que yo gastaba en un mes de mercado para los 3. Recordé los frijoles que yo había comido sola en diciembre para no gastar de más. Ordené los papeles, los puse de vuelta en la carpeta y seguí limpiando. Pero antes de salir del estudio, saqué mi teléfono y guardé todo lo que había visto. Con fecha, con hora, con la calma fría de quien ya ha aprendido que la memoria engaña, pero las imágenes no. Había algo más en esa carpeta. Una hoja escrita a mano, con la letra de Rodrigo, con una lista de gastos del mes, nombres, montos, columnas ordenadas con la precisión de alguien que controla cada centavo. Al final, entre paréntesis y subrayada 2 veces, una línea que se me quedó grabada como con fuego. Arriendo Patricia, 450. Servicios, cubiertos, mercado, cubierto. Yo era una partida presupuestal, ni siquiera un nombre completo. Solo Patricia y un número. Sin apellido, sin título, sin los 38 años de carrera, ni los 2 de trabajo silencioso dentro de esa casa. Un renglón entre los gastos fijos, justo debajo de la suscripción del cable. Guardé la imagen, salí del estudio y fui a la cocina a terminar de preparar los bocadillos que nadie me había pedido, pero que yo haría de todas formas. Porque así somos las madres. Seguimos dando, aunque ya sepamos la verdad. Aunque la verdad duela más que el silencio. Esa tarde llegaron los amigos de Rodrigo. 4 hombres y 2 mujeres, todos entre los 30 y los 40, con esa energía ruidosa de gente que no tiene preocupaciones visibles. Olía a colonia cara y a las cervezas que Rodrigo había comprado con el dinero que decía no tener. La sala que yo había limpiado esa mañana brillaba como si siempre hubiera sido así. Yo serví los bocadillos en la sala, recogí los vasos vacíos y me mantuve en la cocina, invisible como siempre. Moviéndome entre los cuartos con la discreción de alguien que ha aprendido que existir demasiado en ciertos espacios incomoda a ciertas personas. Fue entonces cuando escuché a Rodrigo decir, con la voz suelta y alta que da la confianza entre amigos: «Sí, vivimos muy bien, tenemos hasta señora de planta». Risas. Me quedé quieta junto al fregadero, la esponja en la mano, el agua corriendo. «¿Y cuánto le pagan?», preguntó alguien. «Al revés», dijo Rodrigo. «Ella nos paga a nosotros». Más risas, largas, cómodas, de gente que no sabe que del otro lado de esa pared hay una mujer escuchando cada palabra. No salí a la sala, no respondí. Me sequé las manos con el trapo de cocina, despacio, con una calma que incluso a mí me sorprendió. Y continué lavando los vasos como si no hubiera escuchado nada, como si esas palabras no hubieran pasado por la cocina, como si no tuvieran peso, como si no llevaran dentro de sí todo el desprecio que un hombre puede tener por una persona y seguir sonriendo frente a ella al día siguiente. Hay un tipo de rabia que no grita ni tiembla, que se asienta en el fondo del estómago como algo frío y completamente quieto, y que simplemente espera su momento. No pide salida, no exige testigos, solo espera, con esa paciencia que tienen las cosas que saben que van a llegar. Esa fue la rabia que sentí ese sábado a las 9:17 de la noche, mientras las risas de personas que no sabían mi nombre rebotaban por la sala que yo había limpiado esa misma mañana. Esperé a que los invitados se fueran. Limpié la sala. Recogí las botellas. Lavé los platos. Acomodé los cojines.
Dejé todo exactamente como lo había encontrado en la mañana, como si nada hubiera pasado, como si las palabras no hubieran existido. Y me fui a mi cuarto sin decir buenas noches. Solo cuando cerré la puerta, solo cuando la casa quedó en silencio, me senté en el borde de la cama con la carpeta sobre las rodillas. La abrí en la primera página. Volví a leer todo: los nombres, las fechas, las cantidades, los mensajes, cada uno en su lugar, como piezas de un rompecabezas que empieza a mostrar su figura completa. Y entonces sí lloré. No fue tristeza exactamente. Fue el llanto de alguien que deja de fingir que no ve lo que lleva meses viendo. El llanto de una madre que entiende que el problema no es solo el yerno, es que la hija lo permite, y que permitirlo también es una forma de elegir, y que esa elección tiene consecuencias que me alcanzan a mí. Me sequé los ojos con la manga del camisón. Me levanté. Fui al baño. Me lavé la cara con agua fría, y me miré en el espejo durante un momento largo. Vi a una mujer cansada. Vi a una mujer que había dado demasiado sin llevar la cuenta. Pero también vi a alguien que todavía estaba de pie. No volví a llorar esa noche. Agregué una nota. 8 de febrero, 9:17 de la noche. Me llamó señora de planta frente a sus amigos. Registré los nombres de las personas presentes. La carpeta ya tenía 34 páginas. La semana siguiente, Rodrigo no me hablaba. Yo tampoco le hablaba a él. Valeria flotaba entre los dos como alguien que finge no ver el incendio para no tener que apagarlo, moviéndose con esa ligereza forzada de quien ha decidido que no saber es más cómodo que saber. Y entonces llegó el miércoles 12 de febrero a las 7:30 de la noche. Valeria entró a mi cuarto, cosa que no hacía desde hacía semanas. Se sentó en el borde de la cama, como cuando era niña, y venía a contarme algo que no podía guardar más, y me dijo con una voz que sonaba sincera: «Mamá, lo de la otra noche estuvo muy mal. Le hablé a Rodrigo, le dije que no podía tratarte así». La miré. Busqué en su cara alguna señal de lo que había detrás de esas palabras. Sentí algo que no debería haber sentido: esperanza. «¿Y qué dijo?», le pregunté. «Que va a ser más cuidadoso, que a veces no mide lo que dice, pero que te respeta». Quise creerlo. Con todo lo que me quedaba de fuerza, quise creerlo. Quise que esas palabras fueran suficientes para borrar las otras, las del sábado, las que todavía rebotaban dentro de mí como algo que no encuentra dónde posarse. Le tomé la mano. Ella me apretó los dedos, y por un momento volvimos a ser Patricia y Valeria, madre e hija, las dos solas contra el mundo, como habíamos sido tantas veces después de que Eduardo se fue. Como si los meses anteriores no hubieran ocurrido. Como si bastara con tocarse la mano para recuperar lo que se había ido perdiendo. «Gracias», le dije. Ella me abrazó antes de salir. Fuerte, como cuando era pequeña. Cerré los ojos y pensé: tal vez todavía hay algo que salvar aquí. Tal vez me equivoqué en algunas cosas. Tal vez el cansancio me hizo ver más oscuro de lo que era. Duró exactamente 9 días. El viernes 21 de febrero, Valeria llegó a casa con una chamarra de cuero color miel. La colgó sobre la silla de la cocina, mientras me contaba que la había encontrado en oferta, con esa ligereza de quien comparte una buena noticia sin sospechar que la otra persona está calculando en silencio. La etiqueta decía 4.500 pesos. La misma semana en que me había dicho que el dinero estaba muy ajustado para arreglar la gotera del techo de mi cuarto. La misma gotera que llevaba un mes cayendo dentro de un balde que yo vaciaba cada mañana. Un balde que había puesto en silencio, sin quejarme, porque había aprendido que quejarme costaba más que aguantar. Rodrigo llegó esa noche, se la puso, le dio una vuelta frente al espejo del pasillo y me miró con esa sonrisa que yo ya conocía de memoria. La sonrisa de quien sabe exactamente lo que está haciendo. ¿Verdad que quedó bien, doña Patricia? Me quedé parada frente a la estufa sin mover un músculo de la cara, sin parpadear más de lo necesario. Con 38 años de profesión que me habían enseñado a sostener la calma cuando por dentro todo grita. «Muy bien», dije. Y volví a lo que estaba haciendo.
El lunes 24 de febrero, Rodrigo entró a la cocina con una bolsa pequeña y la puso sobre la mesa frente a mí. Vi que le gustaban y compré de más. Eran 6 naranjas de la tienda de la esquina. 6 naranjas, como si el gesto pudiera pesar lo mismo que todo lo demás. Me las ofreció con esa misma sonrisa de los primeros días. La de cuando yo todavía creía que era un buen hombre. La de cuando todavía me parecía posible equivocarme. Acepté las naranjas, le di las gracias. Y cuando salió de la cocina, las puse sobre la mesa y me quedé mirándolas sin tocarlas, durante un rato largo, como si tuvieran algo que decirme. Naranjas, después de meses de silencio, después de los comentarios delante de sus amigos, después de los 3 días de fiebre sola en mi cuarto, después de la gotera que seguía cayendo y de la chamarra de 4.500 pesos, después de ser una partida presupuestal con nombre entre paréntesis. Naranjas. A veces, el desprecio más profundo llega envuelto en gestos pequeños, como si quisieran decirte, para ti, con esto alcanza, como si creyeran que el daño puede borrarse con algo que cuesta menos de 20 pesos y una sonrisa bien ensayada. Tomé una. La pelé despacio, de pie frente a la ventana, mirando la calle sin ver nada en particular. El olor cítrico subió entre mis dedos y por un momento me recordó a mi madre, que siempre pelaba naranjas así en las mañanas, con paciencia, sin prisa, como si el tiempo fuera suyo, como si nadie pudiera quitárselo. Pensé en ella y pensé en mí, y en todo lo que ella me había enseñado sin decirlo con palabras. En ese momento tomé una decisión que no le conté a nadie. Una decisión que no nació del enojo ni de las lágrimas de la otra noche. Nació de algo más sereno y más firme. Nació de esa parte de mí que había pasado décadas cuidando a otros y que, por fin, decidía cuidarse a sí misma. Solo faltaban 18 días para ese 14 de marzo, y Rodrigo, sin saberlo, acababa de cometer el error que lo cambiaría todo. No fue un insulto, no fue un golpe, no fue ninguna de las cosas grandes que uno esperaría. Fue algo mucho más pequeño y mucho más revelador. Fue que me subestimó. La decisión que tomé esa tarde frente a la ventana con las naranjas fue simple y definitiva. Llamar a Marta, Marta Fuentes, mi amiga de 40 años, desde la secundaria. La única persona en el mundo a quien podía contarle la verdad sin calcular primero cómo iba a caer. La llamé esa misma noche, el lunes 24 de febrero, cuando ya eran las 10:35 y la casa estaba en silencio. Salí al pequeño balcón de mi cuarto, cerré la puerta detrás de mí y le conté todo. No el resumen, todo, desde el principio. Marta escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, hubo un silencio de varios segundos, y luego dijo, «Patricia, hace 6 meses te dije algo. ¿Lo recuerdas?» Sí lo recordaba. En agosto, Marta me había dicho que le preguntara a Valeria directamente cuánto tiempo pensaba que yo iba a vivir con ellos. Que las cosas que no se nombran se pudren. Que el silencio en estas situaciones nunca es neutral. Yo no le había preguntado nada. «Ahora escúchame bien», dijo. «Tengo algo que decirte. Siéntate primero». Me senté en la silla del balcón. Marta me contó que semanas antes se había encontrado por casualidad con la cuñada de Rodrigo, una mujer que no tenía ninguna razón para guardar los secretos de su hermano. En esa conversación, sin que nadie se lo pidiera, la cuñada había dicho algo que Marta había dudado en contarme, que Rodrigo llevaba más de 2 años con deudas serias, que antes de que yo me mudara, él y Valeria habían discutido fuertemente porque no podían pagar solos el arriendo del departamento, que fue entonces cuando surgió la idea, que fue Rodrigo quien la propuso. «¿Qué idea?», pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. «Invitar a tu mamá, que ella pague el arriendo y ayude con los gastos». El viento de la noche me rozó la cara. Entró el olor a tierra húmeda y a las flores del jardín del vecino, mezclado con un sabor metálico que se me instaló en la boca y no se fue en toda la noche. Me quedé muy quieta. «Patricia», dijo Marta en voz baja, «no fue idea de Valeria. Fue un plan de él, desde antes de que tú llegaras a esa casa. No lloré en ese balcón. No podía.
La luz estaba encendida y cualquiera podía verme desde adentro. Solo dije, «Gracias, Marta. Voy a necesitar que me ayudes con algo». «Lo que sea. Necesito el número de tu sobrino, el abogado». Hubo un silencio. «¿Estás segura?», preguntó. «Completamente», dije, y corté la llamada. Esa noche no dormí. Me quedé con la carpeta abierta sobre la mesa, repasando cada página, cada fecha, cada monto, cada captura guardada. Y de pronto, con la luz de las 2:14 de la madrugada cayendo sobre el papel, todo cobró una forma que antes no había tenido. No era una acumulación de descuidos ni de malhumores. Era un diseño. Una arquitectura construida con paciencia, desde antes de que yo pusiera un pie en esa casa. Habían calculado cuánto valía yo, y habían decidido cobrarlo. A la mañana siguiente, el martes 25 de febrero a las 9:15, llamé al licenciado Héctor Paredes, el sobrino de Marta. Me atendió al segundo timbre. Le expliqué la situación con la misma calma con la que habría descrito los síntomas de un paciente. Sin dramatismo, con fechas, montos y hechos concretos. Me hizo 3 preguntas precisas. ¿Tenía documentos que acreditaran los pagos? Sí. Transferencias bancarias, recibos, comprobantes de casi 2 años. ¿Había testigos de algunas situaciones? Sí. Marta. Y 2 vecinas del edificio que me habían visto llegar con el mercado semana tras semana. ¿Estaba dispuesta a actuar de forma formal? Tardé un momento antes de responder. Sí, dije, pero necesito hacerlo bien, sin errores. Entonces veámonos esta semana, dijo. Colgué y me quedé sentada con las manos sobre las rodillas, sintiendo el peso exacto de lo que acababa de poner en movimiento. Esa noche Rodrigo llegó de buen humor, silbando incluso. Le dijo algo a Valeria en la sala que la hizo reír, y luego entró a la cocina donde yo terminaba de lavar los trastes. «Qué buenas noches, doña Patricia», dijo. «Buenas noches», respondí, sin levantar la vista del fregadero. Salió de la cocina. Y yo seguí lavando con las manos en el agua tibia, contando despacio hasta 10, sintiendo esa calma fría que ya era la única armadura que me quedaba. Porque hay cosas que te cambian por dentro sin que nadie lo note por fuera. Y ese era uno de esos momentos. Antes de contarte lo que preparé con el licenciado Paredes y lo que él me dijo que podía hacer con todo lo que había documentado, quiero pausar un instante. Porque mientras te cuento todo esto, me doy cuenta de que mi historia ha viajado lejos. Y me pregunto desde dónde me estás escuchando ahora mismo. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. No importa si es una ciudad grande o un pueblo pequeño, si estás cerca o al otro lado del mundo. De verdad me encantaría saber hasta dónde están llegando mis palabras. El jueves 27 de febrero me reuní con el licenciado Paredes en una cafetería a 3 cuadras de la casa. Llegué a las 4:00 de la tarde con la carpeta completa dentro de mi bolsa. La puse sobre la mesa. Él la revisó en silencio durante 20 minutos, pasando las hojas con calma, con una expresión concentrada que no dejaba ver nada. Cuando terminó, cerró la carpeta, se recargó en la silla y dijo: «Señora Patricia, esto es más de lo que la mayoría de las personas logra reunir. Aprendí décadas atrás que lo que no se documenta no existe», le dije. Asintió lentamente. Me explicó lo que podía hacer. No todo, solo el primer paso. Y ya con ese primer paso, entendí que lo que ocurriría 22 días después de ese 14 de marzo no sería solo algo sobre una mesa. Sería el resultado de 2 años de silencio documentado con precisión de quien sabe que algún día va a necesitarlo. Regresé a la casa esa tarde con la carpeta guardada y la cara tranquila. Valeria estaba en la cocina cuando entré. Me preguntó dónde había estado. «Con una amiga», dije. Ella asintió y siguió con lo suyo. No sabía nada. Los primeros días de marzo transcurrieron con una tensión diferente. Como el aire antes de una lluvia que todavía no cae, pero que ya se siente en la piel, en el olor, en el peso del cielo. Rodrigo seguía con su rutina, Valeria con la suya, y yo con la mía, que ahora incluía algo que nadie en esa casa imaginaba:
la preparación silenciosa y metódica de todo lo que necesitaría el día que me fuera. Y entonces, el viernes 7 de marzo a las 6:12 de la tarde, escuché algo que terminó de romper lo poco que me quedaba de duda. Rodrigo hablaba por teléfono en el patio. Creía que yo estaba en mi cuarto, pero yo estaba en la lavandería, al fondo, doblando ropa, con la puerta entreabierta. No, ya está calculado. En cuanto Valeria se estabilice un poco más, ya no la vamos a necesitar. Pero por ahora que se quede, la renta la cubre ella y la comida también. Pausa. ¿Cuándo? Yo calculo que para junio ya le podemos decir que busque dónde quedarse. Junio. Ya tenían fecha. Me quedé completamente inmóvil entre las sábanas dobladas, con el olor a suavizante en las manos y el corazón latiendo con una lentitud extraña. No de miedo, no de tristeza, de certeza. Terminé de doblar la ropa, la guardé en el cajón. Y esa noche, mientras Rodrigo cenaba en la sala sin sospechar nada, yo le confirmaba por mensaje al licenciado Paredes los últimos detalles de lo que haríamos. Solo faltaban 5 días para ese 14 de marzo, y yo tenía exactamente todo lo que necesitaba. El sábado 8 de marzo amaneció con lluvia. Me levanté a las 6:30 de la mañana antes de que nadie más se moviera en la casa. Preparé café, me senté a la mesa de la cocina con la carpeta frente a mí, y la abrí por última vez con la intención de revisar absolutamente todo antes de mi siguiente reunión con el licenciado Paredes. Empecé por el principio. 27 de marzo del año anterior, 8:43 de la noche. Rodrigo en el pasillo. Ella paga el arriendo y encima tiene la casa en orden. Primera señal. Primera nota. Página tras página, la historia se desplegaba con una claridad fría que dolía ver concentrada así, en papel. Tenía los comprobantes de 22 meses de arriendo, 450 pesos mensuales, 9,900 pesos en total, pagados con puntualidad y sin que nadie me lo pidiera porque así me habían enseñado a vivir. Tenía los estados de cuenta del mercado, semana tras semana, frijoles, arroz, verduras, carne para los 3. Yo compraba, yo cargaba, yo guardaba. Jamás me pidieron que lo hiciera, jamás me dijeron gracias. Tenía capturas de 6 transferencias que le había hecho a Valeria cuando me pidió dinero prestado. La primera en abril, 1,500 pesos, luego 2,000, luego 3,000 cuando dijo que le habían cortado el seguro médico, luego los 2,000 de octubre, los mismos que se convirtieron en blusas de una tienda departamental, y 2 más que prefiero no nombrar todavía. Tenía la foto de la hoja escrita a mano por Rodrigo. Arriendo Patricia, 450, servicios, cubiertos, mercado, cubierto. Yo, reducida a una columna de números en una lista de gastos del mes. Tenía la captura del mensaje del 3 de diciembre. Ya coordiné lo de Nochebuena. Si preguntan, decimos que fue decisión de último momento. Tenía los nombres de las personas que estuvieron presentes cuando Rodrigo me llamó señora de planta frente a sus amigos. Tenía la grabación de voz del 7 de marzo, Rodrigo en el patio. Para junio ya le podemos decir que busque dónde quedarse. 41 documentos. 41 páginas de lo que ellos creyeron que nadie estaba viendo. Cerré la carpeta, me serví la segunda taza de café y me quedé mirando la lluvia caer por el vidrio de la ventana mientras la casa seguía dormida y silenciosa. Le había dado todo lo que tenía. Le había dado cada mañana levantándome antes que nadie. Le había dado mis ahorros cuando me los pidió sin explicar para qué. Le había dado 2 años de mi jubilación, que se suponía era el tiempo para mí. Le había dado mi presencia cuando ella ya había decidido que sobraba. Le había dado todo, y me habían puesto en una lista de gastos. Eso fue lo que pensé esa mañana del 8 de marzo, sentada sola en la cocina con el olor a café y la lluvia golpeando el vidrio. No con amargura, con la serenidad extraña de alguien que finalmente deja de cargar algo que no le pertenecía. Al mediodía paró la lluvia. Pero lo que vino el domingo 9 de marzo no me lo esperaba. Valeria estaba sentada a la mesa de la cocina con el teléfono en la mano cuando yo entré a preparar la comida. Tenía la pantalla inclinada hacia ella, pero alcancé a ver el tono general de lo que miraba.
fotografías de muebles, un escritorio de madera oscura, estantes blancos. Cuando notó que yo miraba, deslizó el dedo y cerró la aplicación. «Solo estoy viendo cosas», dijo, sin que yo hubiera preguntado nada. «Claro», respondí, y empecé a picar la cebolla. Esa noche, mientras recogía la cocina, escuché a Rodrigo decirle a Valeria en la sala con una voz llena de entusiasmo: «El escritorio va a quedar perfecto ahí. Y con los estantes, el cuarto tiene otra cara completamente. Va a aparecer otro espacio». Me quedé completamente quieta junto al fregadero. Mi cuarto. Estaban decorando mi cuarto, antes de que yo me fuera, antes de que les dijera nada, antes del 14 de marzo, antes del junio que Rodrigo había calculado en voz alta en el patio. Lo estaban haciendo ya en su imaginación, con catálogos y precios y el entusiasmo de quienes cuentan los días para librarse de algo que les estorba. ¿Sabes qué fue lo más revelador de ese momento? No fue el mueble, no fue el entusiasmo. Fue que ninguno de los dos bajó la voz para decirlo, porque ya ni siquiera les importaba que yo escuchara. No salí a la sala, no dije nada. Terminé de secar los platos, los guardé uno por uno, apagué la luz de la cocina y me fui a mi cuarto. El cuarto que ya tenía reemplazo en su imaginación. Esa noche le escribí al licenciado Paredes: «Todo listo de mi parte. Confirmo para el martes». El martes 11 de marzo, a las 4:30 de la tarde, nos reunimos de nuevo en la misma cafetería de siempre. Le entregué la carpeta completa. Él revisó los documentos nuevos que yo había agregado, organizó los que necesitaban mi firma y me explicó paso a paso lo que ocurriría en los días siguientes. No voy a decirte exactamente qué preparó el licenciado. Todavía no, porque esa parte de la historia tiene su propio momento. Solo te digo lo que sentí cuando salí de esa cafetería a las 6:15 de la tarde, con la carpeta ahora en sus manos y no en las mías. Sentí que era yo otra vez. El miércoles 12 de marzo transcurrió en una calma que ya era casi extraña. Rodrigo llegó tarde. Valeria vio televisión. Yo preparé la cena y me fui a dormir temprano, sin cruzar palabra con ninguno de los dos. Como si los tres estuviéramos esperando algo que ninguno nombraba. Y entonces llegó el jueves 13 de marzo. Eran las 8:20 de la noche cuando Rodrigo entró a la casa con una bolsa grande de una tienda de ropa y 2 cajas que olían a comida de restaurante. Las puso sobre la mesa del comedor y llamó a Valeria con la voz animada de alguien que trae sorpresa. «Mañana es tu cumpleaños», dijo, «pero hoy te festejo yo». Valeria apareció desde el pasillo y sonrió al ver las cajas. Rodrigo sacó de la bolsa un vestido largo, rojo, con bordados en el cuello. Valeria lo sostuvo frente a ella y soltó un grito pequeño de alegría. Él abrió las cajas de comida: costillas en salsa oscura, arroz con azafrán, pan de ajo caliente. El olor llenó todo el departamento en segundos. Yo estaba en la cocina. Me serví un plato de lo que había preparado yo misma por la tarde y me senté en la silla del rincón. Comí en silencio, con el aroma de la cena de restaurante entrando desde el comedor, con el sonido del televisor que Rodrigo puso a todo volumen, con las risas de los dos llegando hasta donde yo estaba. Era la noche anterior al cumpleaños de mi hija. Y yo estaba sola en la cocina, comiendo sobras, escuchando cómo festejaban sin que mi existencia les cruzara por la mente. Lavé mi plato, apagué la luz, y antes de entrar a mi cuarto, me detuve un momento en el pasillo, mirando la puerta cerrada de la sala, detrás de la cual reían como si todo estuviera perfectamente bien. No sentí rabia, sentí algo mucho más poderoso. Sentí claridad. Entré a mi cuarto. Saqué la carta que había escrito a mano en la madrugada del 13 de marzo, la misma que el licenciado conocía pero que era solo mía. 4 páginas con letra apretada, sin insultos, sin gritos, con la verdad ordenada de lo que había vivido dentro de esa casa durante 2 años. La revisé una vez más, la doblé con cuidado y la puse dentro del regalo envuelto en papel azul y cinta plateada que tenía listo sobre el buró desde el día anterior. Las noticias formales vendrían por otra vía, en 22 días exactos, pero esa carta era para ella, aunque nunca la abriera. Era lo que yo necesitaba haber escrito. Me acosté.
Y a las 11:47 de la noche del jueves 13 de marzo, con la casa en silencio y la ciudad quieta afuera, pensé en Eduardo. En lo que me habría dicho si me hubiera visto en ese momento, sentada en la orilla de la cama, en ese cuarto que mañana ya sería solo un escritorio de madera oscura en el catálogo de Rodrigo. Me lo imaginé diciéndome lo mismo de siempre, con esa voz tranquila que le conocí durante 29 años. Patricia, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Y tenía razón. Cerré los ojos. Mañana era el día. El 14 de marzo amaneció con una luz distinta. No sé cómo explicarlo bien. Era la misma luz de siempre, la misma que entraba cada mañana por la ventana de mi cuarto. Pero ese día tenía algo diferente. Como si el sol también supiera que era un día que no iba a repetirse. Me levanté a las 6:00 de la mañana. Me duché con calma. Me puse la blusa de lino azul con botones blancos que Eduardo me había traído de un viaje hace muchos años y que yo guardaba para los días importantes. Me peiné frente al espejo, despacio, con la misma paciencia de siempre. Sobre el buró estaba el regalo. Papel azul, cinta plateada, la carta guardada cuidadosamente dentro. Lo tomé con las 2 manos. Fui a la cocina. El apartamento olía a la noche anterior, a las costillas del restaurante, a la colonia de Rodrigo, a una fiesta en la que yo no había existido. Preparé café. Abrí un poco la ventana. El olor de la ciudad de mañana entró despacio. Tierra húmeda, pan recién horneado de la panadería de la esquina, el ruido lejano del tráfico despertando. Mientras esperaba que hirviera el agua, revisé mentalmente todo lo que había preparado en los días anteriores. La carpeta entregada, los documentos firmados, el acuerdo con el licenciado, la carta dentro del regalo. Todo en orden. Valeria se levantó a las 9:17 de la mañana. La escuché antes de verla. El crujido del piso del pasillo, el grifo del baño, sus pasos lentos hacia la cocina. Entró con el cabello suelto y los ojos todavía cargados de sueño, vestida con una bata larga. El mismo gesto de siempre, los mismos pasos de siempre. Como si fuera un martes ordinario. Como si no fuera el día en que nació hace 38 años a las 4:23 de la madrugada, después de 14 horas de trabajo de parto en las que yo no solté la mano de Eduardo ni un segundo. «Buenos días», le dije. «Buenos días», respondió, sin levantar la vista. Se sirvió café, se sentó al otro extremo de la mesa, y en ese momento yo puse el regalo frente a ella. «Feliz cumpleaños, Valeria». Ella miró el paquete. Lo miró durante un momento largo, con una expresión que no supe leer completamente. Luego levantó los ojos hacia mí, y fue exactamente entonces. «El mejor regalo que puedes darme es que te vayas de mi vida para siempre». No lo gritó, no lo dijo con furia. Lo dijo con una frialdad calculada, mirándome directo a los ojos, con la seguridad de quien ha practicado una frase muchas veces antes de encontrar el momento de decirla. El silencio que siguió fue tan denso que podía escuchar el reloj de la cocina. Tac, tac, tac. Sentí el sabor metálico de 2 años de paciencia contenida subiéndome desde el estómago hasta la garganta. Sentí las yemas de mis dedos enfriarse. Sentí el peso exacto de cada uno de los 730 días que había vivido en esa casa, condensado en ese único segundo. Pero no moví un músculo de la cara. La miré, respiré y le dije, «Entendido». Solo eso. Valeria no se movió. Nos miramos durante un segundo que pareció mucho más largo, y vi algo cruzar su cara que no esperaba. No triunfo. Algo parecido a la duda. Como si en el momento exacto en que esas palabras salieron de su boca hubiera sentido el peso real de lo que acababa de decir. Pero no lo dijo en voz alta. Y yo ya no necesitaba que lo dijera. Me levanté de la silla, fui a mi cuarto. La maleta ya estaba lista desde la noche anterior, cerrada, con todo lo que era mío dentro. La tomé con una mano. Con la otra tomé mi bolsa. Volví a la cocina. «Mamá, espera», dijo Valeria desde su silla, con una voz que ya no tenía la misma firmeza de antes. No me detuve. Saqué el sobre con el arriendo del último mes.
450 pesos. Los conté sobre la mesa, uno por uno, en silencio absoluto, con una calma que incluso a mí me sorprendió. Los dejé junto al regalo que Valeria jamás abriría. Y antes de salir, me volteé una sola vez. El recibo queda ahí. Por lo demás, recibirás noticias mías en 22 días. Ella no respondió. Cerré la puerta. El pasillo del edificio olía a detergente de piso recién lavado. La luz fluorescente del techo parpadeó una vez cuando pasé debajo. El metal frío del pasamanos bajó mi palma mientras bajaba las escaleras, escalón por escalón, con la maleta golpeando suavemente cada peldaño. No lloré, no miré atrás. Crucé la puerta del edificio y salí a la calle. El sol de las 9:43 de la mañana era blanco y directo, y me golpeó en la cara como algo vivo. El ruido del tráfico, el olor a frituras del puesto de la esquina, el sonido de unos niños en la escuela de enfrente. La vida siguiendo exactamente igual, indiferente y completa, como siempre lo hace. Llamé un taxi, y mientras esperaba en la banqueta con mi maleta a los pies, la puerta del edificio se abrió detrás de mí. Era Rodrigo. No supe en qué momento había llegado. Tal vez había estado en casa todo el tiempo, en el cuarto, y Valeria lo había llamado en el minuto exacto entre que yo salí del departamento y que llegué a la banqueta. Estaba de pie en la entrada del edificio, con los brazos cruzados y esa expresión de quien todavía no decide si está molesto o aliviado. La expresión de alguien que no esperaba que esto ocurriera hoy. «¿A dónde va, doña Patricia?», me preguntó. «A casa», dije. Frunció el ceño. «¿Cuándo regresa?» «No regreso». Hubo un silencio. Vi cómo procesaba esa información. Al principio la misma indiferencia de siempre, el gesto de quien cree que controla la situación. Luego algo moviéndose detrás de los ojos, una pequeña arruga entre las cejas. El comienzo de algo que todavía no era miedo, pero que tampoco era calma. «¿Y sus cosas?», preguntó. «Ya las tengo». Señalé la maleta. Él la miró. «¿Y el cuarto?» «Queda libre», le dije. «Ya pueden poner el escritorio». El color de su cara cambió de una manera difícil de describir. No fue inmediato. Fue lento. Como cuando alguien empieza a entender algo que no quería entender. Abrió la boca para decir algo más, pero el taxi llegó en ese momento exacto. Me subí. Cerré la puerta. Di la dirección de Marta. Por la ventanilla vi a Rodrigo seguir de pie en la entrada del edificio, con los brazos ya caídos, sin cruzar, con la mirada fija en el taxi que se alejaba. No era alivio lo que vi en su cara. Era la primera sombra de algo que todavía no sabía que debía temer. Y lo que lo esperaba dentro de ese departamento, en la mesa de la cocina junto al regalo sin abrir, era solo el principio de lo que vendría en los días siguientes. Los primeros 3 días en casa de Marta fueron los más silenciosos que recuerdo en mucho tiempo. Me instalé en su cuarto de huéspedes, una habitación pequeña, con una ventana que daba a un jardín con una bugambilia morada. La primera noche me acosté antes de las 9 y dormí 10 horas seguidas sin despertar una sola vez. No sé si fue agotamiento o alivio, probablemente las dos cosas mezcladas en el mismo silencio. Marta no me hizo preguntas los primeros días. Me dejó estar. Me dejó tomar café en su jardín por las mañanas sin hablar, ver pasar las horas sin rendir cuentas a nadie, levantarme sin tener que preparar el desayuno de otros. Empecé a dormir sin el hormigueo en las manos que me había acompañado los últimos meses. Empecé a comer despacio, sin el ruido de fondo del televisor que Rodrigo ponía a todo volumen. Empecé a reconocer, poco a poco, cuánto espacio había ocupado dentro de mí el esfuerzo constante de adaptarme a un lugar que nunca fue mío. Hay un tipo de cansancio que no se siente mientras lo estás viviendo. Solo lo sientes cuando para. El 15 de marzo, la mañana siguiente a que salí, mi teléfono sonó 4 veces. Número de Valeria. No contesté. El 16 de marzo, 5 veces. No contesté. El 18 de marzo, un mensaje de texto. «Mamá, necesito hablar contigo». No respondí. El 20 de marzo, otro mensaje. «Por favor, contesta. Rodrigo dice que exageraste».
No respondí. Guardé cada mensaje, con fecha y hora, porque soy Patricia Morales. Y Patricia Morales documenta. Lo que Valeria no sabía era que en esos días yo no estaba encerrada llorando. Estaba coordinando con el licenciado Paredes los últimos detalles de algo que llevaría exactamente 22 días completarse desde el 14 de marzo. El martes 25 de marzo, el licenciado me llamó a las 11:30 de la mañana. Todo está listo, señora Patricia. Solo necesito su confirmación final para proceder. Me senté en la silla del jardín de Marta, frente a la bugambilia. El sol de mediodía me calentaba los hombros. Un gorrión se posó en el borde de la barda y me miró un momento antes de irse. «¿Qué incluye exactamente?», le pregunté, aunque ya lo sabía. Él me lo repasó con calma. La reclamación formal por restitución de gastos, itemizada y documentada. 22 meses de arriendo con comprobantes de transferencia, 9.900 pesos. Los gastos de mercado calculados conservadoramente con los registros que yo había guardado, 22.600 pesos. Las transferencias a Valeria nunca devueltas, 10.500 pesos. Los servicios que yo había cubierto, 8.200 pesos. Total documentado, 55.200 pesos. No era una suma pequeña. Era 2 años de vida contados en pesos y recibos. Era la diferencia entre lo que yo creía que estaba haciendo por amor y lo que ellos sabían que estaban haciendo por cálculo. Más la carta personal. Las 4 páginas que yo misma había escrito, con mi letra, en la madrugada del 13 de marzo, antes de que llegara el cumpleaños de Valeria. «¿Quiere que la revise una vez más?», preguntó el licenciado. «No», dije. «Está bien así». Hubo una pausa. «¿Estás segura de querer proceder?». Esa pregunta me la había hecho a mí misma muchas veces en esos 11 días en casa de Marta. En las noches cuando el jardín quedaba oscuro y el silencio se volvía pesado. Me la había hecho con la foto de Valeria de niña en mi teléfono, la de los 6 años, con el vestido de flores amarillas y la sonrisa que perdía un diente. Me la sigo preguntando ahora, mientras te cuento todo esto. ¿Hice lo correcto? ¿Tenía derecho a actuar así con mi propia hija? ¿O debí llamarla, perdonarla, intentarlo una vez más, como había intentado tantas otras veces antes? Todavía no tengo una respuesta completamente limpia para eso. ¿Y tú, que me has acompañado hasta aquí, qué habrías hecho en mi lugar? De verdad quiero saberlo. Escríbelo en los comentarios. Porque a veces las respuestas de quienes escuchan desde afuera son más claras que las de quien lo vivió por dentro. Lo que sí sé es lo que respondí ese martes 25 de marzo, sentada en el jardín de Marta con el sol en los hombros y el gorrión ya ido. «Sí», le dije al licenciado, «estoy segura». Los documentos se enviaron el jueves 3 de abril por mensajería certificada, con acuse de recibo obligatorio, y el sábado 5 de abril, a las 9:08 de la mañana, alguien firmó en esa dirección. Yo estaba en el mercado con Marta cuando llegó la notificación de entrega a mi teléfono. Me detuve frente a un puesto de flores, rosas amarillas, claveles rojos, margaritas blancas. El vendedor me preguntó si quería llevar algo. Le dije que sí. Compré una ramita de margaritas. No sé exactamente por qué. Solo sentí que ese día merecía flores. Lo que ocurrió dentro de ese departamento en las horas siguientes lo reconstruí después, poco a poco, a partir de lo que Valeria me contaría semanas más tarde con la voz rota. Rodrigo había recibido el sobre en la puerta a las 9:08 de la mañana. Valeria todavía dormía. Él firmó el acuse, llevó el sobre a la cocina, lo dejó sobre la mesa con la misma indiferencia con la que dejaba todo, y fue a ducharse. «De tu mamá», le diría después. Pensé que era una carta de disculpa. Valeria se levantó a las 9:40. Encontró el sobre la mesa de la cocina. Lo abrió y empezó a leer. Lo primero que encontró fue la reclamación formal del licenciado Paredes. Una hoja membretada, con datos legales precisos, con los montos detallados en columnas ordenadas. Arriendo, mercado, servicios, préstamos. 55.200 pesos, con la indicación de que si no había acuerdo extrajudicial en 30 días calendario, se procedería por la vía correspondiente. Llamó a Rodrigo. Él salió del baño con la toalla en los hombros, miró la hoja
y dijo con una voz que todavía no entendía el tamaño de lo que tenía enfrente: «No te preocupes, una vieja con un papel no puede hacer nada». Pero había algo más en el sobre. La carta. 4 páginas escritas a mano, con mi letra apretada de siempre, sin insultos, sin gritos, sin amargura, con fechas, con hechos, con la verdad ordenada y documentada de lo que había ocurrido dentro de esas paredes durante 2 años. Valeria la leyó sola, en la cocina, mientras Rodrigo se vestía en el cuarto. Encontró la transcripción del audio del 7 de marzo. Rodrigo en el patio. Para junio, ya le podemos decir que busque dónde quedarse. Encontró la captura del mensaje del 3 de diciembre. Ya coordiné lo de Nochebuena. Si preguntan, decimos que fue decisión de último momento. Encontró la hoja de gastos con la letra de Rodrigo. Arriendo Patricia, 450. Servicios, cubiertos. Mercado, cubierto. Me contó después que mientras leía tuvo que sentarse en el suelo porque las piernas dejaron de sostenerla. Que el sobre se le cayó de las manos 2 veces. Que leyó la parte del audio 3 veces, buscando alguna interpretación diferente que nunca encontró. Y al final de la carta, 2 párrafos que no eran reclamo ni acusación. Eran verdad. Valeria, no te escribo con odio. Te escribo porque mereces saber exactamente lo que pasó en tu propia casa mientras tú mirabas hacia otro lado. Rodrigo te usó a ti también. Te usó para conseguirme. Y cuando ya no me necesitó, ya tenía calculada la fecha para que yo me fuera. No fuiste cómplice por maldad. Fuiste cómplice por miedo. Y eso, mi amor, es algo que solo tú puedes resolver. Yo ya estoy bien. Y algún día, cuando estés lista, ya sabes dónde encontrarme. Fue en ese momento cuando Rodrigo entró a la cocina. Valeria lo miró desde el suelo, con la carta en las manos, y le extendió la hoja con el audio transcrito. «¿Cuándo ibas a decirme esto?», le preguntó con una voz que ella misma describió como irreconocible. Rodrigo la miró, y por primera vez en los 2 años que yo lo había conocido, no tuvo respuesta preparada. «Eso está fuera de contexto», dijo. «¿Y esto?». Le mostró el mensaje de diciembre. Él se sirvió agua. Se sentó. Y empezó a construir una explicación que duró casi 1 hora y que no explicaba nada. Que yo lo había mal interpretado. Que era una conversación privada. Que él también se había sentido presionado. Pero entonces, en algún punto de esa hora, algo cambió en su voz. Dejó de defender y empezó a calcular. «Sin el arriendo del cuarto», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «El mes que viene», se detuvo. Y en ese silencio, Valeria me dijo que entendió todo lo que necesitaba entender. No fue la rabia lo que sintió en ese momento. Fue algo mucho más frío. La comprensión exacta de que el hombre que tenía frente a ella había construido una arquitectura completa sobre el cuerpo de trabajo de su propia madre, y que en el momento en que ese sustento desapareció, lo primero que hizo fue hacer cuentas. No preguntar por ella, no preguntar qué había pasado. Hacer cuentas. El lunes 7 de abril, a las 3:18 de la tarde, mi teléfono sonó. Era Valeria. Lo dejé sonar. Luego llegó un mensaje de voz. Lo escuché una vez, sentada en el jardín de Marta, con las margaritas del sábado todavía en el jarrón de la ventana, con el olor a tierra húmeda después de la lluvia de la mañana y el sol de la tarde calentando las hojas de la bugambilia. Valeria lloraba. No con las lágrimas de alguien que perdió una discusión, con las lágrimas de alguien que acaba de entender algo que no va a poder desentender. «Mamá», decía. Lo siento de verdad. Leí todo lo que guardaste, todo lo que viviste callada, y no tengo palabras. Solo quiero que sepas que lo siento». Guardé el mensaje. No respondí ese día, tampoco al siguiente, porque hay cosas que el tiempo tiene que dejarlas reposar antes de que la respuesta correcta exista. Y yo, que había aprendido a esperar el momento exacto para actuar, sabía que ese momento todavía no había llegado. Lo que sí hice esa tarde, en el jardín de Marta, fue algo que no había podido hacer en mucho tiempo. Me senté, no a revisar documentos, no a anotar nada,
no a preparar nada. Solo me senté, con el sol cayendo despacio detrás de la barda, con el olor a tierra húmeda y a bugambilia, con el ruido lejano de la ciudad que seguía moviéndose sin detenerse por nadie, y respiré. Y por primera vez en 2 años, ese aire no olía a obligación, olía a mí. Los días que siguieron al mensaje de Valeria fueron una mezcla de silencio y pequeñas señales que no esperaba. El miércoles 9 de abril, a las 7:42 de la mañana, llegó un mensajero a casa de Marta con un sobre a mi nombre. Lo abrí en la cocina, con el café todavía humeando sobre la mesa. Dentro había un cheque por la cantidad exacta que el licenciado había reclamado: 55,200 pesos, sin nota, sin carta, solo el cheque y el acuse de recibo firmado por los dos. No era victoria, era cumplimiento. Marta me miró desde el otro lado de la mesa. ¿Qué vas a hacer con eso? Lo que tenía que hacer, dije, recuperar lo que era mío. Deposité el cheque el mismo día, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el dinero en mi cuenta era realmente mío. Valeria me llamó de nuevo el viernes 11 de abril. Contesté esta vez. Hablamos durante 17 minutos. No gritó, no suplicó. Me contó lo que había pasado desde que leí la carta. Cómo Rodrigo había intentado minimizarlo al principio. Cómo ella había revisado los estados de cuenta y había encontrado más cosas que yo no había visto. Compras en restaurantes, viajes de fin de semana que nunca mencionaron, un gimnasio personal que costaba más que mi arriendo mensual. Él no es el hombre que pensé que era, dijo en algún momento, con una voz que ya no lloraba, pero que todavía temblaba un poco. Yo tampoco soy la madre que tú pensaste que era, le respondí. Hubo un silencio largo. ¿Cuándo puedo verte?, preguntó. Cuando estés lista para verme a mí, no a la madre que te conviene, dije. Y colgué. No la volví a ver hasta 3 meses después, el 17 de julio, en una cafetería del centro. Llegó sola. Rodrigo no vino. Se sentó frente a mí con un vestido sencillo, sin maquillaje, con el cabello recogido en una coleta simple. Parecía más joven que nunca, y más frágil. Hablamos durante 2 horas. Me contó que Rodrigo había cambiado después de la carta. No de golpe, poco a poco. Había dejado de salir tanto. Había empezado a buscar trabajo extra, pero sobre todo había dejado de hablar de dinero como si fuera el centro de todo. Valeria me contó que había revisado su matrimonio con la misma frialdad con la que yo había revisado los recibos, que había encontrado cosas que no le gustaban, que estaba pensando en qué hacer. No le di consejos, no le dije qué tenía que hacer, solo la escuché, y al final de esas 2 horas, antes de que se fuera, me dijo algo que no esperaba. Gracias, mamá, por no dejarme seguir viviendo una mentira. La abracé. Fue un abrazo breve, pero fue el primero en mucho tiempo que se sintió real. Hoy vivo en un departamento pequeño en la misma ciudad, pero en otro barrio. Uno con una ventana que da a un parque donde los niños juegan por las tardes y los señores mayores juegan dominó por las mañanas. No es grande, no es lujoso, pero es mío. Tengo una rutina que me pertenece. Café en el jardín por las mañanas, visitas a Marta 2 veces por semana, clases de tejido los jueves en la casa de la vecina y tiempo para leer los libros que dejé de lado durante años. Valeria viene a verme cada 15 días. A veces sola, a veces con Rodrigo. No han resuelto todo, todavía no, pero vienen. Y cuando vienen, ya no hablan de dinero. Hablan de nosotros, de lo que pasó, de lo que no queremos que vuelva a pasar. Rodrigo todavía no me dice Doña Patricia, me dice Patricia, y cuando lo hace me mira a los ojos. No sé si es respeto o precaución, tal vez las 2 cosas mezcladas. No me importa. Lo que importa es que ya no soy una partida presupuestaria en su lista. Y Valeria ha cambiado. No de golpe. Poco a poco. Ha empezado a trabajar medio tiempo en una boutique del centro. Dice que necesita su propio dinero. Dice que necesita su propia dignidad. No sé qué pasará en el futuro. Si su matrimonio se salva o no. Si Rodrigo aprende de verdad o solo aprende a disimular mejor. Si Valeria y yo volvemos a ser lo que éramos o si somos algo nuevo.
pero sí sé algo que no cambiará nunca. Sé que el respeto no se pide, se gana. Sé que el sacrificio tiene límites. Sé que la familia no es solo sangre. Es la dignidad con la que te tratas. Es la palabra que das y cumples. Es el espacio que respetas en el otro. Sé que algunas puertas, una vez cerradas, se quedan cerradas para siempre, pero otras, las que valen la pena, se abren cuando estás listo para entrar de verdad. Y sé que algunas palabras, una vez dichas, no se borran con disculpas. El mejor regalo que puedes darme es que te vayas de mi vida para siempre. Esas fueron las últimas palabras que mi hija me dijo el 14 de marzo de hace un año, a las 9:43 de la mañana, sosteniendo sin abrir el paquete que yo había envuelto con papel azul y cinta plateada. Hoy, cuando me visita, trae flores, las pone sobre la mesa del comedor, y ya no hay regalos envueltos entre nosotras, solo la verdad. Gracias por escucharme hasta aquí. Si mi historia te llegó, si algo de lo que te conté te hizo pensar en tu propia vida, en tu propia familia, déjame un like y suscríbete al canal. Comparte en los comentarios qué te pareció más impactante de todo esto. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Qué lección te llevas? Y si estás pasando por algo parecido, recuerda, la dignidad que te quitan no es la que pierdes. Es la que recuperas cuando decides no esperar más. Hasta la próxima historia.